Imagina esto por un momento. Estás en un auditorio, suena el eco profundo de un violonchelo, y de repente las cuerdas de un violín clásico empiezan a dibujar una melodía que te suena pero no la ubicas. No encaja. Exacto. Hasta que entra la base, inconfundible, y te das cuenta de que es una canción de reggaetón. ¿Qué pasa cuando un pionero de la música urbana, una leyenda como Yandel, decida coger sus mayores éxitos y reinventarlos con una orquesta sinfónica completa? Es una colisión de mundos que a primera vista parece imposible. El perreo y la pajarita. Totalmente. Y esa colisión es nuestro punto de partida. Hoy nos vamos a sumergir en un montón de noticias del 16 de diciembre de 2025, todas sacadas de una única fuente dominicana. ¿Vale? Vamos, que intentamos descifrar qué hilos conectan el concierto de Yandel con una guerra por el futuro de la inteligencia artificial, con las tensiones políticas de un país y, bueno, hasta con el precio del cerdo en China. Vamos, que intentamos descifrar el panorama que nos dibuja un solo día en el mundo. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto. Pues empecemos por la música, que es donde todo arranca. La noticia que lo dispara todo es esa. Yandel, figura clave en la historia del reggaetón, anuncia un concierto sinfónico. Y en un lugar tan emblemático como Altos de Chabón, en la República Dominicana, para el 28 de febrero. Y ojo que no es un experimento aislado. Estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y esta gira ya ha agotado entradas en Madrid, en Bogotá, en varias ciudades de Estados Unidos. O sea que la fórmula funciona. Parece que sí. Planean darle una vuelta a éxitos como Yandel 150, Teléfono o Ay mi Dios. Es como decíamos, coger el sonido de la calle y vestirlo de gala. Sí, aunque también hay quien podría verlo de una forma más cínica, ¿no? Lo fascinante aquí es el patrón. ¿A qué te refieres? Por un lado, sí, es una declaración artística, un artista consolidado que busca trascender su género, ganar un nuevo tipo de prestigio. Claro. Y demostrar la complejidad musical que hay detrás de canciones que algunos consideran simples. Es una búsqueda de legitimidad en otros círculos culturales. Entiendo. Pero por otro lado, es también una estrategia comercial para llegar a un público de más edad, con más poder adquisitivo que normalmente no escucharía reggaetón en un festival. Bueno, probablemente sean las dos cosas a la vez. Exacto, no es excluyente. Claro. Y es un patrón de reafirmación que vemos repetido en la misma fuente, de otras maneras. Como contrapunto, se confirma un concierto del legendario Juan Luis Guerra para febrero de 2026 en el Estadio Cibao. Un evento masivo en su tierra. Y, al mismo tiempo, otra noticia nos cuenta que Mariah Carey, otro ícono global, va a ser la protagonista de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. A ver, si conectamos los puntos, el cuadro es muy claro. Tenemos a 3 íconos musicales. Y cada uno está reforzando su legado de una forma distinta, pero complementaria. Explícate. Yandel innova, fusiona, corre un riesgo para buscar nuevos públicos y un nuevo estatus. Juan Luis Guerra, bueno, él no necesita eso. Él reafirma su condición de profeta en su tierra con un evento multitudinario. Es un acto de comunión con su gente. Mariah Carey. Y Mariah Carey se posiciona en el escenario más universal posible. Unos Juegos Olímpicos. Lo que nos dice todo esto es que la longevidad en la cultura popular es una carrera de fondo, ¿sabes? Sí, totalmente. No basta con haber sido grande. Hay una necesidad constante de reinventarse, o como mínimo, de reafirmar tu lugar en el mundo, para seguir siéndolo. De la reinvención de la música, pasamos a la carrera por reinventar directamente el futuro. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La IA, imagino. Bingo, nos encontramos con una noticia sobre inteligencia artificial. OpenAI lanza GPT 5.2 apenas unas semanas después de haber lanzado la versión 5.1. Tan rápido. La fuente deja claro el motivo. Es una maniobra estratégica para recortar terreno frente al Gemini 3 de Google que salió solo unos días después de la 5.1. La velocidad a la que va esto es una locura. Pero esta carrera por la supremacía tecnológica no ocurre en el vacío. Y ahí es donde el resto de las noticias nos dan el contexto crítico, el que de verdad importa. Adelante. En la misma fuente leemos un titular clave. Disney acusa a Google de usar sus obras y personajes sin consentimiento para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Vaya tela. Y lo califican, y cito, de una infracción de derechos de autor a gran escala. Es que esto es la madre del cordero de todo el debate sobre la IA. Desde Mickey hasta Star Wars, pasando por todo Pixar, claro. Todo.
Lo ha usado como parte de esa dieta de datos sin pasar por caja. El combustible que alimenta esta carrera tecnológica, que permite esta velocidad de vértigo, es en gran medida la cultura y la creatividad que ya existen. El arte, los libros, las películas, todo nuestro acervo cultural está siendo utilizado para entrenar estas inteligencias. Y la acusación de Disney pone sobre la mesa la pregunta más importante de esta nueva era. ¿A quién pertenece la propiedad intelectual cuando una máquina aprende de ella? Es que es una analogía casi perfecta con algo que encontré en otra noticia de la sección de tecnología. Una entrevista con Fabio Capocchi, el director general de Motorola. A ver, afirma, hablando de la evolución de sus diseños, que el gran reto de la marca ha sido no ser un copy-paste. Es una frase brillante, pero ¿crees que es una comparación del todo justa? Me explico. Claro, dime. Motorola habla de diseño de hardware, de estética, de no parecerse al iPhone de turno. Lo de la IA es mucho más profundo. Es casi filosófico, ¿no te parece? Sí, tienes razón. Es darle una vuelta más. No es lo mismo. Pero la frase, como concepto, lo clava. ¿En qué sentido? Resume el debate de la IA a la perfección. Es la lucha entre la innovación genuina, crear algo realmente nuevo, y la simple remezcla, el copia y pega de lo que ya existe. Pero a una escala que nunca habíamos imaginado. Exacto. Motorola no quiere ser un copy-paste estético de sus competidores, y Disney acusa a Google de hacer precisamente eso, un copy-paste masivo y sin permiso de todo su universo creativo para construir su futuro tecnológico. Visto así, sí. Es un copy-paste a escala masiva para construir poder. Y esta tensión, esta lucha sobre cómo se usan los recursos existentes para construir el poder del futuro, no es solo algo que pasa en Silicon Valley. No, claro que no. La vemos reflejada de forma muy cruda en la propia fuente dominicana, si miramos las noticias de política y sociedad. Exacto. Es un salto que parece grande, pero no lo es tanto. Dirigimos la mirada a la realidad social y política que refleja esta misma fuente, con un foco claro en la República Dominicana. Y encontramos las dos caras de la moneda. Totalmente. Y chocan de una forma brutal. Por un lado, el senador Franklin Romero declara que el año 2025 ha sido un año de grandes realizaciones y conquistas para su provincia, citando las obras que ha impulsado el gobierno. La visión optimista, la narrativa oficial. Es el discurso del poder, básicamente. Todo va bien, estamos construyendo, avanzando. Claro. Correcto. Pero es que en la misma página te encuentras noticias que te dejan helado. El líder transportista Juan Jubieres afirma que la Policía Nacional y agentes de la DICRIM, que es la Dirección Central de Investigación, son susceptibles de demanda. ¿Y eso por qué? Por, presuntamente, colocar sustancias falsas a chóferes durante operativos. Es una acusación gravísima contra las fuerzas de seguridad. Es que es una bomba. Un momento. Entonces, por un lado, tenemos a un político diciendo que todo va genial y, literalmente al lado, una denuncia de que la policía podría estar metiendo droga en los coches de la gente. Sí. ¿Cómo se sostiene eso? ¿La gente se cree las dos cosas a la vez? ¿O cómo funciona? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que probablemente la gente no se cree ninguna de las dos del todo, pero sabe que ambas forman parte de su realidad. O sea que conviven con la contradicción. Claro. Lo importante aquí no es intentar decidir desde fuera qué versión es la verdad. Lo relevante es entender que ambas narrativas coexisten y definen el pulso de una sociedad. Los discursos oficiales sobre progreso y conquistas a menudo chocan de frente con la desconfianza. Y con las denuncias ciudadanas sobre cómo funcionan de verdad las instituciones. Exacto. Y esa fricción genera un ruido constante. Y hay más noticias en la fuente que echan leña a ese fuego, que alimentan esa desconfianza. Sí, es que no es un caso aislado. La fuente nos da más ejemplos de esta tensión. Encontramos la opinión del periodista Julio Jacim sobre el caso Senasa, donde cuestiona abiertamente el proceso judicial. Y las motivaciones que podría haber detrás. Y también una columna de opinión de Iván Silva, que denuncia un grave incremento de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes policiales. Vaya. Lo que vemos es que el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad aparecen como focos centrales del debate público. Son el campo de batalla donde se enfrentan la narrativa del poder y la vigilancia de la sociedad civil. Y la prensa. No es una foto fija de buenos y malos, es el reflejo de las tensiones inherentes a cualquier democracia en funcionamiento. Entonces, lo que nos muestra este día de noticias es una sociedad en plena ebullición con una conversación muy viva y a veces muy cruda sobre sí misma y sobre en quién se puede confiar.
Exactamente. Y esa lucha por el control de la narrativa nos lleva, si ampliamos el zoom, al tablero mundial. Pues vamos a ampliarlo. Salimos de la República Dominicana y vemos que nos cuenta esta fuente sobre lo que pasa en el mundo en este mismo día, el 16 de diciembre de 2025. Adelante encontramos. Y aquí me gustaría fijarme en dos noticias de economía que parecen no tener nada que ver, pero que, si las miras juntas, cuentan la misma historia. La de la consolidación. A ver, cuéntame. Por un lado, una noticia de geopolítica pura y dura. China anuncia aranceles de hasta el 19,8% al cerdo europeo. Una guerra comercial entre gigantes. Eso es, que afecta a algo tan terrenal como el cerdo. Y por otro, una noticia del mundo corporativo. Netflix envía un comunicado interno a sus empleados para tranquilizarlos ante una posible megafusión con Warner Bros. Discovery. Entiendo por dónde vas. Son dos ejemplos perfectos de cómo el tablero de juego se está reduciendo. Exacto. En ambos casos vemos menos jugadores, pero mucho más grandes y con más poder. En el comercio global, las decisiones de dos bloques, China y la Unión Europea, pueden alterar cadenas de suministro enteras. Y en el entretenimiento, la posible unión de Netflix y Warner crearía un monstruo audiovisual con un catálogo y un poder de negociación que, bueno, que empequeñecería a todos los demás. Es la misma dinámica a diferentes escalas. El poder se está concentrando. Y mientras los gigantes luchan, la guerra de verdad, la de las armas, sigue. Sí, porque otra de las noticias destacadas es la del presidente ucraniano Zelensky advirtiendo en los Países Bajos que cualquier negociación de paz no puede recompensar la agresión rusa. Un recordatorio de que los conflictos enquistados siguen ahí, marcando la agenda global. Y junto a eso, los desafíos que nunca desaparecen. Un informe de la ONU revela que los cultivos de hoja de coca en Bolivia aumentaron un 10% en el último año. O una noticia terrible desde Pakistán. Un policía y un civil asesinados durante un ataque a un equipo de vacunación contra la polio. Son los problemas de siempre que conviven con las nuevas batallas de los gigantes. Lo que estos puntos aparentemente inconexos nos muestran son los grandes patrones del mundo actual. Las tensiones comerciales, la persistencia de la guerra, los complejos desafíos del narcotráfico y la salud pública, y sobrevolándolo todo, esa consolidación imparable del poder corporativo y geopolítico. Y para cerrar este segmento global, una noticia que parece mucho más ligera pero que creo que es muy reveladora y conecta con todo. ¿Cuál? Roma está estudiando la posibilidad de cobrar 2 euros para poder visitar la Fontana de Trevi. Un microcosmos en una sola noticia. A primera vista parece trivial, pero nos habla de un fenómeno global, el turismo masivo y la gestión de los recursos. Justo. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de cómo las ciudades más icónicas del mundo están intentando gestionar y, de paso, monetizar su propio patrimonio cultural para no morir de éxito. Es un debate enorme. Claro. ¿Son los tesoros culturales un bien común de acceso libre o un recurso limitado que hay que gestionar como cualquier otro? Es otra forma de consolidación si lo piensas. Consolidar el acceso a un espacio público y ponerle un precio. Es una reflexión muy interesante, no lo había visto así. El viaje de hoy ha sido intenso. Hemos empezado con la reinvención del reggaetón en un escenario clásico. Hemos saltado a la carrera frenética por el futuro de la inteligencia artificial y sus profundos dilemas éticos. Ajá. Hemos aterrizado en las tensiones sociales de un país a través de sus noticias. Y finalmente, hemos echado un vistazo a las complejidades del tablero mundial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo creo que lo que hemos visto es que el futuro no se está inventando de la nada. Se está construyendo con los ladrillos de nuestro pasado, ya sea un éxito de reggaetón de Yandel, el archivo completo de Disney o el patrimonio histórico de una ciudad como Roma. Y la gran batalla del siglo XXI. La que subyace a casi todas estas noticias es la batalla por el control de esa materia prima. ¿Quién puede usar el pasado? ¿Quién puede remezclarlo? ¿Quién puede monetizarlo? Y sobre todo, ¿quién se beneficia de ello? Y eso nos deja una última idea para la reflexión. El concierto de Yandel es, en esencia, una remezcla de su propio pasado para crear algo nuevo. Los modelos de inteligencia artificial, como hemos visto, se construyen remezclando el pasado colectivo de la humanidad desde el arte hasta la ciencia. La pregunta que queda flotando en el aire es: si gran parte de nuestro futuro va a ser una reinterpretación de nuestro pasado, ¿quién tiene el poder de decidir qué melodías se conservan y se amplifican, y cuáles se silencian para siempre?